Mis hermanos, hoy vamos a tocar un nuevo tema, un tema que es un tema que, bueno, ya en la escritura está, es bíblico precisamente, ¿no? Es un tema que va a ocurrir en la iglesia, y que digo que va a ocurrir o ya está ocurriendo en la iglesia. Es el tema de la apostasía. Apostasía. Y pues bueno, entrando en los diccionarios diferentes, ¿verdad? En los diccionarios podemos ir checando a qué se refiere o qué es, ¿verdad? ¿Qué es la apostasía? Y dice una de las definiciones, dice así, dice, abandono de una doctrina o enseñanza para entrar a otra. Es uno. El otro, otra que encontré, renuncia que hace una persona a sus creencias religiosas. Otra es la renuncia de la religión que se profesa. Y una última, abandono de la vida religiosa de un creyente. Pues bueno, esta es la definición y pues bueno, en la escritura nos podemos dar cuenta de muchos casos de apostasía, de cómo se manifiesta, ¿no? Y realmente a mí me agrada cuando en la escritura ya vienen algunos casos, ¿verdad? Decía yo que algunos casos, y que esto es cuando las personas, como estuvimos viendo en la definición, las personas abandonan, ¿verdad? Abandonan su creencia, su convicción, abandonan lo que ellos han creído. Es diferente a cuando alguien no conoce de la escritura. Cuando no conoces de la escritura, pues bueno, estás investigando, estás tratando de ver qué es o cómo es, ¿no? Es diferente. El apóstata es una persona que Samuel, por favor. Es una persona el apóstata es una persona que bueno, abandona sus creencias, más que, ¿no? Y todo lo que él ha creído, ha tenido por convicción, pues todo hay algo que sirve para echarlo, echarlo por la borda, ¿verdad? Es esto lo que quiero comentar. Entonces, cuando esto se presenta, pues bueno, ya habíamos visto muchos casos de apostasía, ¿no? Y yo creo que pues sí, es entonces cuando se presenta, cuando las personas pues deciden por algunas cosas el ya dejar su convicción, ¿verdad? Y abandonar una creencia con otra. Ya nuestro Señor Jesucristo yo lo había manifestado, yo lo había visto, ¿no? Yo lo había visto. Precisamente la apostasía se considera que es un enemigo silencioso de la iglesia. ¿Y por qué silencioso? Porque cuando te das cuenta, pues ya se manifestó
el hermano que pues ya no cree, ya no quiere saber nada, ¿no? Entonces, por eso se considera como amigo silencioso. Y miren, realmente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que es espíritu y es... Pero él decía en la cita 64, dice, pero hay algunos de entre nosotros que no creen. No creen. Ya nuestro Señor Jesús sabía que habían gentes que se le acercaban porque creían y otros porque no creían, ¿verdad? Y él ya sabía que estaba precisamente en la apostasía desde ese tiempo. Hoy se manifiesta cada vez más y más. Entonces, ya se ve por ahí presentaciones, ¿no? Sí, ya se ve. Bien, gracias. Entonces, miren, ponía aquí que es la apostasía y me puse las definiciones, ¿no? Que es el abandono de la doctrina o enseñanza para entrar a otra. La renuncia que hace una persona a sus creencias religiosas y el abandono de la vida religiosa de un creyente. Y yo les comentaba que, bueno, nuestro Señor Jesucristo ya sabía de esto y en el libro de Juan nos expresa precisamente en Juan 63 al 66. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice la siguiente renglón, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo iban a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pues bueno, vean ustedes que esto, como les comentaba, ya está en las iglesias, cada vez está más. Gracias a Dios que con nosotros es un poco difícil que se manifieste, pero cuando alguien empieza a irse a no creer en lo que se está profesando, ¿verdad? No creer en lo que se está hablando, es cuando precisamente se presenta, ¿no? Bien. Ya se ve la segunda lámina, Saúl. Sí, ya se ve. Bien, bien. ¿Quién nos hace favor de leer Primera de Timoteo? Teresita, ¿estarás por ahí? Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Teresita. Y ahorita deja que tenga. Primera de Timoteo. Sí, ahí lo tienes en pantalla, es 4 del 1 al 3. Ella está en celular, deja que lo busque mejor en su libro. Bien. Por eso te pregunta la cita. Es Primera de Timoteo, hermana, 4 del 1 al 3. Sí, mi hermano. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hasta el 3, hermanas, el 3.
Sí, mi amor. Sí, gracias. Entonces nos damos cuenta que así es, ¿no? Dice que algunos ya en los postreros tiempos, o sea, en nuestros tiempos ahorita, se apostatará de la fe. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? El mismo apóstol Pablo lo dice aquí, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, vean ustedes cómo lo cataloga el apóstol. Y lo dice de esta manera porque ¿cómo puede ser posible que haya una persona que no conozca a Dios, que se convierta, ¿verdad?, con todo lo maravilloso que el Señor nos da para ser hijos de Él, y después pues bote la toalla, ¿verdad?, se vaya? ¿Por qué? No sé, pudiera ser porque no aguantó prueba, o porque se aburrió, o simplemente no creyó, ¿no? Eso es muy común. Entonces dice, se apostatará de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchas gentes hay en diferentes lugares donde se reúnen. Mucha gente le da mucha importancia a la alabanza. Y yo no creo que la alabanza sea mala, es buena, de hecho, si veamos cómo se alaba y de qué manera se alaba. Pero hacen segundo o tercer lugar a la cita bíblica, cuando la cita bíblica es de las cosas fundamentales que nosotros como creyentes debemos tener. ¿Por qué? Porque la cita bíblica es la que nos da el conocimiento, es la que fortalece al pueblo, es la que hace a que el creyente crea verdaderamente en su Señor, ¿no? Entonces, dice, escuchan a espíritus engañadores, ¿cómo? Con otro tipo de cosas, ¿verdad? Con otro tipo de cosas que se pueden engañar, ¿no? Y doctrinas, pues lógicamente dice Pablo, de demonios. ¿Por qué de demonios? Porque pues todo tocan, a excepción de la palabra santa del Señor. Y dice, por la hipocresía de mentirosos. Ven cómo se manifiesta el apóstol aquí, ¿eh? Habla de demonios, de engañadores, hipocresías, ¿verdad? Dice, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, está el creyente cuando oye este tipo de cosas está entenebrecido, ¿no? Entonces, cauterizada, dice, la conciencia. Dice, prohibirán casarse, y vemos, hermanos, cómo el Señor, muy lejos de amarrarnos a algo, Él nos da libertad. Y la libertad que nos da es que, bueno, nosotros escojamos el hombre o la mujer que es nuestro y que esté nuestro, que esté a un lado, ¿verdad?, cuando nosotros profesamos nuestra fe. Pero dice aquí el apóstol, prohibirán casarse. Y todavía prohíben casarse y luego dice, mandarán abstenerse de alimentos. Fíjense nada más. Prohíben casarse y prohíben los alimentos, cuando el Señor nos hace libres totalmente, ¿no? Entonces, dice el apóstol, dice, todo lo que el Señor nos pone, todo es bueno, porque todo viene del Señor, y que con acción de gracia se limpia. Dice, con acción de gracia se participe de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, miren, nos damos cuenta que cuando nosotros veamos doctrinas impositoras, doctrinas que nos amarran, doctrinas que no demuestran nuestra libertad, habría que ver si verdaderamente estamos siendo adiestrados, ¿verdad?, o ilustrados con la escritura de manera adecuada. Acuérdense que el Señor nos hace libres, nos ha dado a su Hijo Jesús
para que nosotros mostremos esa libertad. Y tan nos hace libres que nos dice, pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y todavía nos dice, escoge. Entonces, vean que esto se puede manifestar, se puede ver. Hace algún tiempo veía yo una cinta donde había pues se pudiera decir una misa, ¿verdad? En donde en lugar de hacer la alabanza y luego el de dirigir con el estudio, con el servicio, se ponían a bailar. Y no porque el baile sea malo o bueno, pero un baile muy escandaloso, un baile muy fuera de orden. Vemos cómo gente se bota, gente grita, y pues miren, hermanos, nuestro Dios es Dios de orden, Dios de disciplina, Dios de dirección, para que precisamente somos libres, pero no hacer ese libertinaje tan grande. ¿Ah? Entonces, vamos a ver quién nos da la lectura en el libro de Hechos 15. Hechos 15, lo quise poner porque miren, tan la libertad que nos da nuestro Dios, ¿verdad? No para que seamos ligados, no para que seamos apresados, sino somos libres. Me tomé este atrevimiento de Hechos 15, que son 15 versículos y que lo vamos a leer rápidamente, ¿verdad? Aquí el apóstol manifiesta, ¿verdad?, ¿qué se le va a poner a los nuevos hermanos convertidos, gentiles? ¿No? Y entonces, lo voy a ir leyendo poco a poco para que nos vayan dando va a leer Pola. A ver, empieza. Empieza del 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podíais ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dice la cita 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Dice el 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles orasen de mi boca, oyesen de mi boca la palabra del evangelio. Habla el apóstol aquí, el apóstol Pedro. Dice, oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyese. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dice el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. O sea, ¿quién? Entre los judíos y los cristianos, ¿verdad? Purificando por la fe sus corazones.
Dice el 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Fíjense cómo desde el inicio nuestro Señor Jesucristo es muy claro para darnos la libertad del creyente, y el mismo Pablo, ¿verdad?, tiene esa misma teoría a pesar de que fue convertido y fue convertido por el Espíritu de Dios mismo. Dice el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Dice el 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pedro que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Dice el 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, y oídme. El 14 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dice el 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar. Esto fue escrito por los profetas. Dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. 19, por lo cual yo juzgo, ahí habla el apóstol Pablo, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vean entonces las prohibiciones que se da, y ustedes van a decir, bueno, con eso, pues es un evangelio muy sencillo. Pues sí, es un evangelio muy sencillo, pero está, ¿verdad?, amar a Dios y amar al prójimo. Y vean que como decía Pablo, no se inquiete a las personas dándoles grandes cargas. Ahí nos damos cuenta que el Señor verdaderamente nos hace libres, ¿no? Dice la cita de Mateo 24, hablando aún de la apostasía. Dice, ¿así quieres estudiarla? Muchos se prestarán entonces, y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por habérselo multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bien, en Mateo 24, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras, vean qué es lo que nos hace ver Él. Dice que muchos vamos a tropezar y que va a haber enfrentamientos creyente con creyente. Y que creyente con creyente nos vamos a aborrecer. Habla el 11. Y dice, muchos falsos profetas se levantarán, fíjense, falsos profetas, y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nos damos cuenta que porque la maldad cada vez es mayor, el amor de muchos creyentes se va a enfriar. Dice el 13, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Siempre lo hemos comentado, que nuestra función, ¿verdad?, es estar como creyente y perseverar. Si tal vez nosotros no podemos influenciar en los hermanos, no podemos influenciar en el vecino, no podemos influenciar en las personas que tenemos, pero sí podemos influenciar en nosotros mismos. Por eso dice el que persevera, nos hace ver que tenemos que perseverar, ¿sí?, precisamente. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Y él ya veía la apostasía casi en la iglesia. Una de las apostasías fue la de Judas, precisamente, ¿verdad? La apostasía de Judas Iscariote. Judas, que de inicio era el tesorero, el que manejaba los recursos, y que el mismo Señor sabía que Judas iba a traicionarlo. Y él lo traicionó. Demostró su falta de credibilidad hacia nuestro Señor Jesucristo. Y lo tenía enfrente, y lo saludaba, y lo veía, y se veían diario. Vean ustedes cómo puede pasar esto de la apostasía, en donde los hombres y mujeres, ¿verdad?, pueden demostrar que no han creído. Y las gentes normalmente en las iglesias, cuando esto pasa, se van. ¿Y saben por qué se van? Porque rebotan, están dentro de la iglesia y ven al hermano de un lado que es creyente y el otro hermano que es creyente y el de atrás es creyente y nadie piensa como él. Y como no piensan como él, pues ya no viene al otro día. Porque no hay pensamiento afín. No hay unidad de ese pueblo. Entonces, y esto de la apostasía, hablaba yo que bueno, ya lo veía nuestro Señor Jesús. Ya lo veía también en la antigüedad. Estuve viendo en el Éxodo 32, nada más el verso 1. ¿Quién quisiera leerlo por ahí? Benito, ¿lo quieres leer, por favor? Éxodo 32, 1. Sí, hermano, yo lo leo. Ahí voy. No, el pueblo que Moisés, sí, tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ok, gracias, Benito. Ahí nos damos cuenta, miren, que pues Moisés se fue al monte y subió al monte. ¿Por qué? Porque se fue a hablar con el Señor, con nuestro Dios. Y dice la cita, se daban cuenta que tardaba en descender, o sea, él no iba y a lo mejor se demoraba 1 hora, ellos creían, o 2, y ahí lo estaban esperando. Pero él se demoró. La Escritura no dice exactamente qué tiempo se demoró, pero él se demoró. Y el mismo pueblo le dijeron al sacerdote Aarón, le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, él el que nos sacó de la tierra de Egipto, vean, Moisés nos sacó de la tierra de Egipto, no hablan de nuestro Dios.
Dice, no sabemos qué le ha acontecido. Que me dé la palabra, Vero. Bien, adelante, Vero. Pues yo pienso aquí que Aarón, bueno, Moisés se tardó demasiado, entonces ya los otros tenían prisa, querían verlo, querían saludarlo, pero se apresuraron tanto que sus corazones se debilitaron de tanta amargura de no verlo. Entonces, pues empezaron a hacer ídolos, falsos dioses que, pues, entonces Dios se enojó mucho, pero pues también, o sea, si no se hubieran tardado tanto, pues ellos no hubieran hecho ídolos. Entonces aquí lo que nos está enseñando el Señor es la paciencia. O sea, de que si no somos pacientes, si no somos personas que vamos a adorarlo realmente, pues entonces sí vamos a ser personas que se van a querer, como usted dice, la apostasía. O sea, desde un principio nos tienen que hablar claro los hermanos para saber a qué le vamos a entrar. O sea, no nada más decir así, sí, vamos a esa religión porque ahí todos adoran a Dios y no tienen falsos dioses. No nada más eso, o sea, tenemos que hacer muchas cosas nosotros, no nada más nos entregamos a Dios porque sí, así a la primera, o sea, nos entregamos a Dios, sí, porque somos personas muy creyentes y nos va a ir mal algunas veces, pero Dios está con nosotros. Entonces, pues es lo que no le gusta a los de la apostasía, porque les empieza a ir mal, dicen que sus dioses son mejores, entonces pues ya no dejan de creer en Dios y se van con falsos dioses, a eso me refiero más que nada. Sí, gracias, Benedito. De hecho, así es, pero mira, esto yo lo quise poner primero que nada para que veamos que el humano así es, nuestra condición así es. Los hombres y mujeres somos desesperados por naturaleza. Queremos las cosas ya. Ustedes tronamos los dedos, ¿no? Para que las cosas se den inmediatamente. Y no sabemos que todo tiene su tiempo, todo tiene su manera de hacerse. Y lo que iba a hacer precisamente Moisés, iba a entrevistarse con nuestro Dios. Y tal vez ellos no sabían qué iba a hacer, pero pues todos sabemos qué va a hacer Moisés ahí, ¿no? Fue a traer las tablas de la ley en ese tiempo. Y, ¿mande? Dice mi hermana Polita que se demoró 40 días, bien, no fue ni horas, fíjense. Y cómo se demora con nuestro Dios, y el objetivo es que trajera las tablas, ¿no? Llega con las tablas, pero ya el pueblo ya se había desesperado, ya no querían saber nada, ya estaban renunciando, ¿no? Y dice precisamente que le dijeron a Aarón, que era el sacerdote, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Se sintieron... Ahora esta palabra, Vero, A ver, Verito. Y sí, me refiero a la apostasía que muchos hermanos de aquí han hecho también, que pues ya no nos visitan como al principio, o sea, ¿dónde se fueron? O por qué no están con nosotros como desde el principio. Eso me refiero también. O sea, siempre tenemos que ser buenos creyentes y adorarlo todos los días, no nada más en las festividades, me refiero. O sea, eso está muy mal, de que nada más en ciertas épocas, en ciertas fechas importantes, nos visitan y cuando se requiere, o sea, de su participación, no hay nadie. Eso también es una apostasía, yo creo, o sea, no es de todo, pero pues se podría referir también a eso, a la apostasía. Es correcto, Vero, gracias. Es correcto. De hecho, acuérdense que nosotros somos creyentes de 24 horas. Algunas personas decían, hay que guardar un día, o sea, que son creyentes del día que guardan. Nosotros tenemos que guardar los 7 días de la semana, porque el amor, créanlo hermanos, que no se da un día y a los otros días no se da el amor se da siempre, siempre. Y el amor que tenemos por nuestro Dios y su Hijo amado Jesucristo, en un verdadero creyente se da siempre, siempre.
Y aquí en el caso de esta cita del Éxodo, esta gente se desesperó y tan desesperó que dudaban que Moisés fuera a bajar. Y como dudaban, le dijeron al sacerdote Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Moisés dice, no sabemos qué le ha pasado, qué le ha acontecido, no sabemos. Y pensaban que no iba a regresar. Ellos pensaban eso. Y pues ya sabemos que Aarón le sigue el refuego al pueblo, y cuando baja Moisés se da cuenta que el pueblo ya hizo un becerro de oro. Algo que, como ellos dicen, vaya delante de nosotros, ¿no? Y eso, pues, es hacer a un lado a nuestro Dios. Eso es un desprecio que le hicieron a nuestro Dios. Por eso nuestro Dios se enoja en contra del pueblo. Se enoja, y aunque el mismo Moisés quiere disculpar la acción del pueblo, nuestro Dios no se lo permite. No se lo permite. Entonces, vean que estos son hechos para que nosotros veamos qué pasó en la antigüedad y que nosotros no caigamos en esas condiciones que a nosotros no nos benefician. Nosotros sabemos que somos desesperados, sabemos de nuestra condición de humano, pero hay que creer en el Señor, hay que tener la confianza plena en Él y no cambiar constantemente. Aquí el pueblo cambió primero, estaban bien con Moisés, y después cambian, ya quieren cambiar a Moisés por algo que ellos hacen. Fíjense nada más, cambiar a un hombre vivo que los representa y cambiar a un Dios vivo que los representa, lo quieren cambiar por una escultura, algo que ellos hicieron, lo hicieron ellos con sus manos. ¿Y cómo es posible que algo que ellos hagan tengan más confianza, verdad, que en el mismo Moisés, que en el mismo Dios que los cubría, que los tenía bien? ¿No? Vamos a ver más adelante. Aquí hay otro ejemplo de la antigüedad. Puse las dos citas de Jueces 2. En este caso ya son las 8. Ah, correcto, ya son las 8. A ver. Ya. Entonces, miren, vamos a continuar el día domingo, aunque tenemos el domingo de testimonio. Yo creo que lo vamos a dejar para el miércoles, ¿verdad? Acerca de este tema que considero yo que es bueno, es un tema que nos va a prestar para nosotros comparar, ver qué es lo que puede pasar. La Escritura dice que va a ocurrir en las iglesias, ¿no? Y que ya está pasando en algunas iglesias. Gracias a Dios por nosotros nos manifiesta, pero que la confianza en el Señor debe ser siempre, ¿no? La confianza en nuestro Dios debe ser constantemente, con seguridad. Y pues bueno, es correcto, ya son las 8, está lloviendo, que en el relojito ya se paró el cuarto, pero ya son las 8. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.